Bueno, pues están viendo imágenes ya de la Villa de Moya, y es que en Gran Canaria, yo creo que en Canarias, Cristina, y para los que nos estén viendo en este día especial, que es día festivo, la clásica Moya se convierte en uno de los municipios de Canarias que más pruebas tiene. El Comarca Norte, la subida de Moya, el rally de coches eléctricos, la clásica, en fin, tiene todas modalidades. Desde aquí, bueno, ahí vemos al propio presidente entregando la documentación, a Carlos Larrodé y a todo el equipo. Felicidades, porque es una de las escuderías, como digo, que más organiza. Estamos en la 16 edición de la clásica de Moya, norte de la isla de Gran Canaria. La escudería Asuatil, que ya que la comentas, pues la nombramos, y efectivamente sí, Moya es uno de los municipios automovilísticos de Canarias por excelencia, y lo que acaba de comentar, me uno a ello. Pero nos metemos de lleno, como siempre solemos hacer, con los datos. La clásica tuvo lugar el sábado pasado, el 3 de diciembre. Fue la 16ª clásica Villa de Moya. Entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana tenían lugar las verificaciones administrativas y técnicas en el Parque Polideportivo Municipal de Moya. Y luego, pues a las 10 tomaba la partida el primero de los participantes, o era la salida de la primera sección de esta clásica. Una clásica que tuvo varios tramos cronometrados, 9 tramos cronometrados, tramos en regularidad, que siempre se me escapa. Tuvieron 9 porque estaba en la clase turística, tuvo 6 tramos, hicieron pues menos kilómetros, 100 kilómetros, y luego el apartado general, ya lo que es la regularidad, son 170 kilómetros, que fueron 9 tramos en regularidad. Los primeros, pues Los Tilos, Fontanales, Las Medianías, Agaete, Gáldar y Cenobio de Valerón, esos 6 primeros tramos se compartían tanto para la clase turística como para la general, que luego los de regularidad, que ya estamos viendo, pues hicieron 3 tramos más: Hoya de Cavadero, Montaña Alta y finalmente Moya. La clase turística salía 10 minutos antes que los habituales en regularidad, pero ya estamos viendo, hay que decir que habían 18 inscritos, 6 en clase turística y 12 en regularidad en la categoría general. Hemos visto el coche número 1 de un hombre histórico, José Manuel Ucha, un hombre muy querido en el archipiélago canario, que ganó la primera edición del rally de Maspalomas, fíjate, y sigue siendo todavía competición. Los primeros 6 participantes eran en clase turística, y efectivamente con el número 1, José Manuel Ucha y Miguel Suárez, con el Fiat Abarth 124 Rally, pues fueron los que tenían el número 1 en la puerta y los quintos clasificados en esta clase turística, porque los vencedores fueron el que están viendo, el número 2, José Francisco Santana y Rubén Santana, con el Sunbeam Alpine, a ver si lo digo bien, que fueron los vencedores de esa clase turística. Con el número 3, Elías Manuel García y Marcos Manuel García, con el Mini Cooper, que está siempre muy bonito, fueron los cuartos clasificados de esta clase turística, que salían 10 minutos antes que la categoría general de regularidad. Vimos hasta el paraguas de Erika, ¿no? Se mojó la compañera, que es la compañera de Cronómetro Cero, que nos graba las clásicas, y llama la atención ese Mitsubishi, el que vemos participando, es la primera vez que vemos así un tipo de vehículo participando en las clásicas. Sí, la verdad que me llamó también a mí la atención el Mitsubishi, el número 4, Julián Mendoza y Mar Núñez Baeza, los que iban dentro de ese vehículo, y fueron los terceros clasificados. Bueno, pues seguimos disfrutando de esta clásica fin de semana en Gran Canaria. Erika hizo un trabajo fenomenal bajo la lluvia, la niebla, y viendo sitios de Gran Canaria habituales dentro de las competiciones. Me decía Erika también, dice, hay un cruce donde van, vienen y parece que están equivocados, pero es que era un poco así. Qué bueno. El número 5, Antonio García y Daniel Suárez, Daniel García Suárez con el Toyota Celica fueron los segundos clasificados, y con el 6, Manuel Santana y Adrián Sosa con un Fiat 124 fueron los sextos clasificados, de eso dentro de la clase turística. Pero nos metemos ya en cuanto a la regularidad, lo más habitual, la general. El número 7, Francisco Ríos y Eduard Ríos con el Opel Corsa GSI fueron segundos clasificados en la general y segundos en el trofeo biciclómetros. Y con el 8, Juan Manuel Luis y Fernando Pérez Alfonso con el Honda Civic fueron terceros en su categoría biciclómetros y cuartos en la general. Impecable estaba el coche, precioso, la verdad que el Honda, felicidades. Es que todos, siempre lo decimos, en las clásicas los coches están espectaculares, y felicidades por mantenerlos en tan buen estado. Con el número 9 estamos viendo el BMW 318i E30 de Gustavo Ramos y Briseida Ramos, que fueron cuartos clasificados en biciclómetros y séptimos en la categoría, en cuanto a la general. Pues seguimos disfrutando de cada uno de ellos. Clásica Sierra Sí, la escudería Asuatil en Gran Canaria, con esta clásica de Moya. Con el número 10, Jorge Luján y Sergio Monzón, con el BMW 318 E21, fueron los vencedores de la categoría o el trofeo con aparatos, y los terceros en la clasificación general. Con el número 11, Víctor Lorenzo y Pablo Pérez con el Toyota Starlet fueron los vencedores absolutos, por así decirlo, porque vencieron en la general y fueron los primeros también clasificados en el trofeo biciclómetro. Felicidades, y también por lo bonito que está el Toyota, como digo. Imágenes llegadas de Gran Canaria, clásicas de Moya. Erika es nuestra cámara ahí habitual con este tipo de pruebas. Me encanta este coche. El Renault 4 Lata, Jorge Betancourt y Domingo del Rosario, el que tenía el número 12, qué bonito está, fueron los cuartos en el trofeo aparatos y octavos clasificados en la general.
Bueno, pues cada uno de ellos tiene esa opción y en diferentes categorías, unos con aparatos, otros sin aparatos, y luego esa nueva también que tienen un plan paseo, digamos, algunos de ellos. Por cierto, el fin de semana nos va a tocar a nosotros, aquí en la isla de Tenerife, nos han invitado a la clásica de Santiago del Teide. Prepárate, Cristina. Vamos a ver qué podemos hacer. Recordamos que sobre la 1:15 aproximadamente, en esta clásica Villa de Moya, tuvo lugar un reagrupamiento en el Polideportivo Municipal para luego continuar con la segunda sección en cuanto a la categoría general y la llegada final en el Colegio de Fontanales, en el parking del Colegio de Fontanales. Con el número 14, el Opel Kadett GSI que hemos visto de Carmelo Mendoza y Pablo Llarena fueron terceros en la categoría con aparatos y sextos clasificados en la general. Con el número 15, José Miguel Valido y Quintino Díaz con el Volkswagen Golf GTI MK2 fueron quintos en la general y segundos en el trofeo aparato. Ahí lo vemos, además con sus faros de niebla para la ocasión, porque además lo requería. Bueno, pues seguimos disfrutando de ella. Esto fue Gran Canaria, lluvia en todo el archipiélago canario, y como ven en la clásica no se perdió, aunque con lluvia, pero ahí estaba nuestra compañera. Una clásica que sobre las 3:10 tenía esa llegada al parking del Colegio de Fontanales en Moya y luego la tradicional comida también en el bar-restaurante Sibor, allí mismo en Fontanales, para las 4:30 aproximadamente tener lugar la entrega de trofeos. Con el número 16 estamos viendo a Miguel Ángel Toledo y Alexis Rivero con el BMW 2002, que fueron cuartos clasificados sin aparatos y octavos con aparatos. Y luego decimosegundos en la general. Si hablamos de Ucha, hablamos de Miguel Ángel Toledo, toda una institución dentro del mundo del motor. Felicidades, Miguel Ángel. Yo pensé que no se le daba este tipo de pruebas. Pues sí, se le dio efectivamente. Con el 17, Sebastián Santana y Santiago Sarmiento con el BMW 325 y E36 fueron decimoprimeros en la general, terceros en sin equipos y séptimos clasificados con aparatos. Con el número 18, José Manuel Suárez y Jesús Manuel Serpa con otro BMW 323 y E30 fueron segundos en el trofeo sin aparatos, sexto en el trofeo aparatos y décimos en la clasificación general si lo unimos todo. Ahí vemos que están llegando, incluso están aparcando justo en la zona esa que estábamos viendo para luego al final lo que sería la entrega de trofeo. Y aquí el último de los participantes, el número 19, Alejandro Nuez Castellano y Santiago Arencibia, con el BMW 318 E30, fueron novenos clasificados en la general, primeros en sin equipo y quintos en el trofeo aparato. Damos las clasificaciones, si te parece, que vamos a ver ya la entrega de trofeo. Y la comida, claro. Efectivamente, pues vamos a decir, como siempre solemos hacer, recordad que estaba por un lado la clase turística, que tenía una clasificación aparte, y pues el podium quedó de la siguiente manera. En el tercer lugar, Julián Mendoza y Daniel Arencibia con el Cinca 1500. El segundo puesto fue para Antonio García y Daniel García con el Toyota Celica. Y los vencedores de la clase turística, José Francisco Santana y Rubén Santana con el Sunbeam Alpine. En cuanto a la clasificación de la categoría, la general, la regularidad, si lo unimos todas las clases, todos los trofeos, el tercer puesto fue para Jorge Luján y Sergio Monzón con el BMW. El segundo para Francisco Ríos y Eduard Ríos con el Opel Corsa GSI. Y los vencedores, Víctor Lorenzo y Pablo Pérez con el Toyota Starlet. Si nos vamos desglosamos las categorías, con aparatos el tercer puesto fue para Carmelo Mendoza y Pablo Llarena, el segundo para José Miguel Valido y Quintino Díaz y los vencedores con aparatos, José Luján y Sergio Monzón con el BMW. En el trofeo biciclómetros el tercer puesto fue para Juan Manuel Luis y Fernando Pérez con el Honda Civic, el segundo para Francisco Ríos y Eduard Ríos con el Opel Corsa y los vencedores del trofeo biciclómetros, Víctor Lorenzo y Pablo Pérez con el Toyota Starlet, que fueron los mismos que ganaron la clasificación general. El trofeo sin equipos quedó de la siguiente manera: el tercer puesto para Sebastián Santana y Santiago Sarmiento, el segundo para José Manuel Suárez y Jesús Manuel Serpa, y los vencedores del trofeo sin equipos, Alejandro Nuez y Santiago Arencibia. Felicidades para todos y sobre todo a la escudería Suatil y a nuestra compañera Erika por esas fenomenales imágenes.